nuestros maestros de la escuela bíblica, ahí de los domingos en la mañana, y yo reconozco que Dios le habla, Dios le da unas palabras muy exactas, muy específicas, y es una bendición. Aparte de que se casó con mi hermana, ¿no? Y eso ya se lo perdoné, pero quiero que le demos una bienvenida a Cristóbal Villegas. Por favor, denle un aplauso. Buenas noches, y vamos directo a orar ya para entrar ahí de lleno. Entonces ahí cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a tomar unos segundos. Dios, te doy gracias, te damos gracias por poder estar acá un martes más. Es una bendición, no es una casualidad. Y tú en lo personal, tú, pues no sé, coméntale: Dios, sabes que háblame, ponme en un estado expectante, prepara mi corazón, mis oídos, y que tu presencia, Espíritu Santo, tome el control, que haga una diferencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, pues, ¿cuántos están aquí expectantes por algo que Dios les quiere hablar? Yo soy el primero, bueno, desde que me tocó el venir, desde que sabía que me iba a tocar venir aquí, siempre me pongo como en un modo expectante, ¿no?, de lo que Dios quiere hacer. Y dile ahí al que está a tu lado, ¿sabes qué? Que su presencia haga la diferencia, ¿no?, en ti. Que su presencia haga la diferencia. Y te lo digo porque no soy yo, no es el que toma el micrófono, sino es Él. Es Él el que, tú vienes aquí a recibir una palabra, una porción, y en donde es verdaderamente Él el que la pone y el que conoce el corazón de cada uno de ustedes, el corazón de la iglesia, la necesidad de lo que están atravesando. Y yo el último tiempo he aprendido mucho eso, que cuando tengo el privilegio de poder dar una palabra de forma general, me cuesta mucho más trabajo porque yo trato de ver cuál es el corazón de la iglesia que en este tiempo está pasando. Y alguna vez lo dije, le pido a Dios que me ayude a preparar un mensaje así como para los pastores, ¿no?, que tal vez tienen todo el tiempo aquí en la iglesia, para el hermano incluso que lleva 30, 40 años de ser cristiano, así como el que apenas acaba de entrar, porque todos tenemos una necesidad de oír su palabra. Y hoy quiero comenzar haciendo una dinámica ahí de tipo examen, ¿no? Para todos. Y entonces aquí a mis amigos del proyector, ahí Luz, Richard, si me ayudan, dejé ahí una presentación. Yo les voy a ir diciendo que pasen. Esta dinámica yo le puse hacia algo así como adivina quién lo dijo, ¿no?, o algo así. Entonces yo les voy a ir explicando. Ahorita se va a poner una frase que es bien conocida, que es muy conocida entre los cristianos. Son como frases muy cristianas que ya todos traemos como de memoria, o las repetimos cuando damos un consejo o cuando te paras, no sé. Y por ejemplo esa que dice ahí: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién la dijo? Job, ¿no? Entonces ahora acá dicen que Jonás no. Y si es cierto, fue Job. En Job 42:5 lo vas a encontrar. Le das la que sigue. Unas están más complejas, otras son muy sencillas. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Ahí, acuérdense que Daniel es al que meten al foso de los leones. Entonces ahí está, ¿no? Daniel en 3:17. La que sigue, porfas, Richard. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a alguien quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí. Josué, ¿no? Acá los pastores llevan todas buenas, no, se los digo para que Josué, es cierto, yo y mi casa. De hecho, esa es una frase que yo adopté desde hace años, ¿no? Desde que decidí formar una familia, es una frase. Bueno, dale la que viene, porfa.
Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta hasta no la sabemos de memoria, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El rey David, en uno de sus salmos, Salmo 23, que es bien conocido, escuela dominical y todo eso, ¿no? A ver, dale, nada más faltan como 50. No, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. El hijo de David, el rey Salomón, no hubo otro más sabio en la tierra que él, y viene en Proverbios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, palabras de Pablo, ¿no? También desafiantes, ¿no? Inquietantes. Seguimos, creo que faltan 2 o 3. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esa está un poco más... Ya, dale, sí. Es Jacob ahí en Génesis, acuérdense cuando se queda dormido, ¿no? Hace una cama de piedra, una almohada de piedra, ¿no? Y pues la escalera, la visión. Les dije, no, unas son como más complejas, pero bueno, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth, ¿no? Una frase que nosotros, Sara y Dios, seleccionamos para la invitación de nuestra boda. Entonces, también ahí, ¿no? Marcó algo. Y la que sigue, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, ¿no? Palabras del buen Pedro, que de repente ahí la regaba, pero es verdad. Y bueno, esta por último, ¿quién dijo eso? No fue Abraham, ni fue Ruth. Alguien dice acá que fue Ruth. No, sabemos, ¿no? Que es Jesús, y eso lo vemos registrado en el Evangelio de Juan 14:6. Bueno, aparte de darnos cuenta de que nos falta la Biblia o que nos falta leer la Biblia o memorizarla, yo te puedo asegurar que por lo menos 1 o 2 de estas conocías y se han vuelto como frases que han cambiado tu vida, o que te acuerdas de ellas cuando estás atravesando un tiempo, un bueno, malo, no sé, Dios sabe, pero hay momentos en los que tú dices, ¿sabes qué onda? Esta frase o esta palabra me puede ayudar. Y yo quiero hablarte de algo que ha tratado Dios conmigo, y lo mismo, me fallan los títulos para mis pláticas, y yo le quise poner así como inicios o algo así, empezar, pero vamos a quedarnos ahí con inicios. Todas estas personas que viste aquí que hablaban o que escribieron esos textos bíblicos, son personas que tuvieron un encuentro personal con Dios y que en algún momento de su vida decidieron caminar con Él, y decidieron a veces no vivir tan cómodamente, o a veces no hacer exactamente lo que su voluntad les decía, y pudieron escribir este tipo de frases que han pasado a la eternidad y que a ti y a mí nos siguen siendo de bendición. Pero sabes, ellos tuvieron que tener un inicio con Dios. Y hoy lo que yo quiero comentarte y lo que quiero platicar contigo es que Dios quiere tener una historia contigo. Dios quiere caminar junto contigo, y Dios quiere que tú y Él hagan una propia historia. Yo me imaginaba y decía, sabes Dios, yo quisiera que tal vez no la Biblia, porque ya sabemos eso es inalterable, pero sí que mis generaciones, ustedes conocen a mis hijos, a mis nietos, que probablemente voy a tener muchos, no sé, pero que tal vez ellos se llevaran una frase que yo pudiera haber dicho cuando ellos estaban pequeños y cuando ellos fueron creciendo, y obviamente una frase en donde involucraba a Dios, porque si notaste algo en estas frases que te puse, la palabra Jehová, Jesús, Dios está presente. Fueron frases, te voy a decir algo, fueron frases que sí seleccioné, pero que cuando yo las vi y yo ya las estaba transcribiendo, me espanté un poco, porque ahí pude comprobar esas diosidencias, ¿no? Esas cosas que de repente dices, Dios, en todas las
frases que elegí, viene tu nombre, viene el nombre de tu hijo. Y eso quiere decir que estas personas caminaron contigo y fueron haciendo una historia propia contigo. Y entonces todos tenemos un inicio con Dios. Todos alguna vez pudimos decir, ¿sabes qué? Jesús, ven a mi corazón, me han platicado de ti, quiero caminar contigo y quiero aprender más de ti. Y quiero ir rápidamente al texto base, que tal vez yo le decía, Dios, el texto base no tiene mucho que ver con lo que tú quieres que les diga a la gente, pero poco a poco Dios me empezó a hablar y me empezó a llevar a un punto hasta el quebrantamiento y que no podía parar yo de llorar. Pero mira, acompáñame en Juan capítulo 2, versos del 1 al 11. Ahí en tu Biblia, el Evangelio de Juan. Capítulo 2, le voy a dar lectura de volada. Capítulo 2, verso 1 al 11. Y es este suceso de las bodas de Caná. Yo creo que lo has escuchado alguna vez. Déjame decirte algo, todas las veces que me ha tocado compartir, nunca me había tocado hablar directamente de Jesús, o sea, en lo que Dios me había puesto. O sea, había hablado de Pablo, había hablado de Zaqueo, no sé, de Juan el Bautista, y de repente Dios me lleva a esto. Yo le decía, yo no quiero hablar de tu hijo, yo no quiero hablar de él porque es como poner el listón muy alto para quién es Jesús. Pero al final de cuentas Dios dijo, ¿sabes qué? En medio de eso hay mucha enseñanza y así va a ser. Y entonces aquí habla de las bodas de Caná. Un dato que tenemos es que Jesús inicia ahí a hacer su primer milagro, y otra vez vuelve la palabra y el inicio, un inicio empieza ahí. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta ahí. Te decía hace un momento, hubo un inicio. Jesús ya había seleccionado a sus discípulos, ya incluso hasta los habían invitado a una boda, un evento social importante. La boda de Caná, si tú quieres investigarlo, no hay muchos datos acerca de la boda de Caná. Obviamente que está en Galilea, pero inclusive la región Caná no se tiene un dato exacto de dónde estaba, solamente que pertenecía a Galilea, que era una región montañosa al norte de lo que ahora conocemos como Israel, que se dedicaban a la agricultura y a la pesca, que el clima era húmedo, cosas como esas, pero no hay un dato exacto de quién se casaba, cómo iba vestida la novia, ¿no? Qué traje usó el novio. No se registra nada de eso. ¿Por qué invitaron a Jesús y a sus discípulos y junto con su mamá, o si la mamá se invitó? No sé, ¿no? O sea, ¿qué pudo haber pasado? Pero estaban ahí, la historia cuenta que estaban ahí, y una verdad es esta, que Jesús ya empezaba a mostrar cierta empatía con la gente, ya empezaba a él a mostrar cierta atracción por la gente, era una persona atractiva para los que lo rodeaban. O no sé tú, pero no sé si tú te acuerdas de la lista de invitados de tu boda, los que son casados. ¿Eras como muy así selectivo, o de repente ibas haciendo palomita así? No, o sea, no es así de que vengan todos, o bueno, tal vez tu caso fue así, ¿no? Vengan todos y los que sean y no pasa nada, y de repente
llegas al punto de decir, no, este es un evento importante. Entonces, una boda era un evento social importante para alguien, pero Jesús estaba ahí, su mamá y sus discípulos. Y de repente, como leímos, empieza a pasar algo. La mamá, ¿no? Que esta mamá de Jesús, la conocemos, María, de repente el atrevimiento, ¿no? La confianza. Otro punto que me deja ver es que Jesús y su mamá tenían una muy buena relación. Porque de repente María agarra y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Ya viste que ya no hay vino? Y incluso cómo le contesta Jesús, ¿no? Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi tiempo. O sea, aún no voy a empezar, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Podríamos pensar que es una contestación de qué irreverencia de Jesús, su mamá, pero a mí me deja ver que más bien había una gran confianza entre ellos dos. Y la mamá ni siquiera se detiene a decir, oye, bueno, va, ¿no? ¿Qué onda? ¿Sí o no? No, o sea, la mamá inmediatamente le dice a los siervos que estaban ahí, hagan todo lo que les dice, o sea, inmediatamente les da órdenes, porque era una mamá que era como media latina o no sé, tenía una mezcla, pero inmediatamente le da órdenes y estas personas empiezan a actuar. Ella conocía de la esencia de su hijo, ella sabía que él era el hijo de Dios, ella había visto milagros. Hasta este punto es cierto, Jesús públicamente no había hecho un milagro, tal vez se había escapado, perdido unos días cuando fueron a hacer el censo y de repente hizo algo poco natural o poco normal, que empezó ahí a platicar con los estudiosos de ese tiempo y hablar de su papá, y eso no era algo natural en un niño. María ya sabía que era el hijo de Dios y sabía de los alcances que su hijo podía tener, y por eso dice, ¿sabes qué onda? Háganle caso. Y ahí es donde te quiero decir, María ya había tenido su inicio con Jesús, hace más de 33 años tal vez. Ella ya había tenido un inicio con Jesús, ya había venido el ángel Gabriel, ya le había dado la noticia y ella a partir de ahí había decidido tener un inicio con Dios, con Jesús. Y 33 años después, tal vez la Biblia registra o no registra mucho de sucesos en los que María convivió con Jesús como su hijo, ¿no? Cuando le dio por primera vez con la vara o no sé, cosas como esas. Estoy imaginando, no me hagas mucho caso, pero tal vez tú puedes decir, no, Jesús siempre se portó bien, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, quiten el micrófono, no sé, pero no habla mucho de eso la Biblia, pero yo te puedo asegurar que ella desde que decidió comenzar y tener un inicio con Jesús, empezó a ver lo milagroso que era poder tener una relación y un comienzo con Él. Para llegar hasta este punto 33 años después aproximadamente y decir, háganle caso con esa firmeza, con esa solidez, para decir, porque lo que Él les va a decir va a pasar algo, va a suceder, no sé qué sea, pero y empezó a poner a todos expectantes. Continuamos y con la narración. Había ahí unas tinajas de piedra, dice ahí, para la purificación. Yo sabía más o menos para qué servían esas tinajas, pero al investigar me quedé así como un poco sorprendido, porque esas tinajas, la función que tenían en un lugar era para que las personas se lavaran las manos y los pies. Entonces te puedes imaginar eso, que de repente Jesús agarra y dice, tráiganse las tinajas. ¿Has visto cómo de repente un recipiente que has usado con agua sucia, cuando está vacío le queda como un asiento de lodo, de grasa? No era algo higiénico, no era algo como un lugar apropiado como para poder decir, ponle agua para que se… Bueno, antes de esto no sabían qué iba a pasar. Tal vez la instrucción era pónganle agua y tal vez estos cuates dijeron, pues no sé, alguien se va a bañar o llegaron más invitados, hay que lavarle los pies a alguien más. Ahora déjame darte un dato, dice que ahí había 6 tinajas, si eran 6 tinajas, y que le cabían aproximadamente 2 o 3 cántaros. Los cántaros tenían una capacidad aproximada de 50 litros. Entonces estamos hablando que esas tinajas cabían 600 litros de agua aproximadamente. O sea, era una labor pesada el poder llevarlo. Había incertidumbre de lo que este hombre iba a hacer, Jesús. No sabían qué iba a pasar, pone el agua ahí, echaron el agua, se puso yo creo que un poco turbia, no era como muy cristalina y empezaron a hacer cuando de repente le dicen llévensela al maestresala,
¿no? Maestresala, esa es una palabra que de repente puedes aplicar así si te quieres ver como muy fifi, ¿no? Maestresala, ya ven al maestresala. Y no era más que una persona encargada de probar alimentos y vino antes de servirlo a la mesa. Esta persona era encargada de decir el vino está bien, o incluso el tipo podía arriesgar su vida probando las cosas, porque antes era habitual que envenenaran de esa manera a la gente. Entonces el maestresala tenía una función, era arriesgada, pero también a su cargo tenía siervos. O sea, él era el que, era como una especie de jefe de meseros, gerente de restaurante, una cosa así, que decía, ¿sabes qué? Haz esto, pon la mesa, falta pan allá, ponle más guacamole, no sé, él decía todo lo que tenían que hacer las demás personas. Llegaron más invitados, y entonces se lo llevan al maestresala y esta persona dice, ¿qué onda? ¿No? Y prueba. Cuando él prueba, ya esto está hecho en vino, yo te puedo asegurar que los que estaban alrededor fueron los que se quedaron como diciendo, what? O sea, yo me imagino que cuando dijeron, no se lo dé, ¿no? ¿O qué le va a jugar una broma al maestresala? O sea, algo así, ¿no? Los discípulos los siervos estaban así como diciendo, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué se lo llevan? O sea, se va a envenenar, o sea, es agua sucia. Y de repente cuando lo prueba dice, wow, o sea, qué vino, qué sabor. Y se acerca al novio y le dice, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué diste primero un mal vino y después das de lo mejor? Cuando ven el milagro, dice la Biblia ahí que los demás se sorprenden por esta señal que hizo Jesús en Caná, y sus discípulos creyeron en él. Mira, hay algo bien importante en medio de esto. Algo que primero quiero darte y dejarte en tu corazón es que cualquier cosa, cualquier recurso, cualquier petición que tú tengas y que estés buscando o estés esperando que un recurso humano, que una capacidad humana te la pueda dar, Dios la puede superar. Y te lo digo por lo que sucedió con el maestresala. Él llega, le dan el vino de algo que no servía, de algo que era inapropiado, de algo que era antihigiénico, y de repente así es nuestro Dios. De repente algo en lo que tú no ves que está sucediendo nada, de repente algo en lo que tú dices, esto es inservible, esto es basura, esto incluso te puede hacer daño, de repente llega Dios y supera tus expectativas y dice, yo puedo superar lo que naturalmente el hombre puede hacer si tú simplemente tienes fe. Ahora, el maestresala no sabía lo que estaba pasando, y Dios me dijo, ¿sabes? Dios me habló bien fuerte y claramente, me dijo, ¿sabes qué, Cristóbal? Tú de repente para recibir bendiciones de mi parte, a veces te haces unos laberintos mentales increíbles, que a veces la bendición o no llega, o se tarda, o tienes temor, o empiezas a caminar hacia otro lado, o te paralizas, y no es así. Tú tienes que de repente recibir la bendición, y el maestresala te está enseñando a cómo recibir una bendición de manera natural. El tipo no sabía nada, él simplemente probó, y cuando estaba en su boca ya era vino. No sé si a ti te ha pasado eso de repente, que de repente empiezas con conflictos, traes mucha Biblia. Es más, cuando empiezas a leer mucho este libro, que es maravilloso, y que te digo, enamórate de este libro, se te empiezan a generar un montón de cosas en la cabeza, a decir ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién era? Y que si Adán, no sé, empiezas a tener cada vez más y más información, que es bueno, pero tú tienes que tener esa medida de fe, esa confianza en Dios, para que esos laberintos que de repente empiezas a poner incluso muy bíblicos, no se vayan a interponer para lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántas veces has llegado incluso con un argumento bien bíblico delante de Dios, en su presencia? No, pero es que en primera de Juan, no, hasta te sabes la cita, no, pensando que tal vez vas a sorprender a Dios, y no es así, porque Él ya sabe cómo va a actuar, y Él ya sabe qué es lo que te va a decir, y Él ya sabe cómo va a responder. Entonces no te hagas laberintos mentales. De repente necesitamos esa sencillez para poder recibir el milagro, para poder tenerlo en nuestras manos y compartirlo. El maestresala no le iba a dar una cosa que sabía mal, que sabía agria, echada a perder. Inmediatamente dijo, sírvanlo. Inmediatamente le reclama al novio y le dice, ¿qué onda contigo? Me haces quedar mal. Porque él era el encargado de eso. Esa era su chamba. Su chamba era esa, de tener el control. Y le dice al novio, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste? Y sucede el milagro. Con esa naturaleza, con esa sencillez. Tú y yo debemos de llegar con nuestro Dios como
libros abiertos, como hojas en blanco, y decir, escribe lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, a la manera que tú quieras. No lo entiendo, no sé cómo es, no quiero ponerte bloqueos, no quiero levantar muros, porque tal vez tengo 20, 30 años en la iglesia. No, simplemente hazlo, porque sabes, siempre Dios te va a sorprender con los métodos y los caminos que Él los quiere hacer. Tal vez se repita, tal vez sí sea una manera que digas, hay señales que me indican que sí, que eres tú, Dios. Hay señales que me dicen, está en camino el milagro, pero muchas veces no es así. Muchas veces es esperar y muchas veces es decir, quiero recibirlo con esa sencillez, con esa simpleza, como ese primer día que yo me acerqué a ti. Mira, Dios quebrantó tanto mi corazón porque yo no sé si tú te acuerdas cuál fue la primera vez que tú te acercaste o llegaste a una iglesia. Yo no lo tengo claramente. Es más, déjame confesarte algo, igual todavía tengo dudas y al final paso con acá Israel Pastor para que ore por mí. Porque yo nunca pasé al frente para que oraran por mí. O sea, ese proceso que hacemos al final de la iglesia, ¿cuántos de aquí son nuevos? Reciban a Jesús en su corazón, pasa, te voy a dar. Yo nunca lo hice. Yo jamás lo hice. Y yo durante meses yo le decía a Dios, yo creo que yo no soy cristiano, yo no sé, Dios, pero yo no lo hice, Señor, ¿no? Y entonces, ¿sabes cuál era mi método? Que cada vez que todos decían, cuando el pastor decía de ese tiempo, ¿cuántos no han recibido a Jesús? Y yo ya decía, no, yo ya lo hice, ¿no? Acá en mi lugar. Pero a ver, levántate, a ver, repite conmigo, tú pones la sinceridad, yo las palabras, y yo lo hacía. No, por si acaso, yo lo voy a volver a hacer. Ese era como mi método para decir, no, ahora sí ya estoy confirmado. Pero quiero decirte algo, yo nunca pasé al frente. A mí nunca me dieron un Nuevo Testamento, a mí no me consolidaron ni nada de eso, jamás. Pero tuve un inicio con Dios. Tuve un principio con Él. Y tal vez en ese momento yo no tenía una conciencia clara de qué es lo que había hecho. Tal vez pasaron meses o incluso años, tal vez, depende qué tan cabeza dura seas, que todavía no tienes idea de qué está sucediendo y tienes que tener tal vez un líder espiritual, un pastor, alguien que te esté rodeando para aconsejarte y decirte así no, así, lee, ven, asiste. Pero sabes, debe de llegar un momento en el que tú decidas y decirle a Dios, yo quiero tener una historia contigo. Yo no quiero conocerte a través únicamente del pastor. Yo no quiero conocerte a ti, Dios, únicamente con los consejos que me da mi líder. Yo no quiero conocerte, Dios, únicamente con los sermones o las predicaciones que me dan los domingos o los martes, o con la oración que ya me hicieron tal día. Y sabes, porque Dios me decía, diles esto. Muchos de los que estamos aquí, me incluyo, de repente atravesamos tiempos en que queremos conocer a Jesús a través de otras personas. Y eso no está mal. Te digo, cuando es un inicio, otra vez la palabra, cuando es un comienzo, así es. De hecho, creo que eso es un proceso. Es un proceso en el que así vas creciendo, en el que vas madurando. Pero, ¿sabes? Debe de llegar un momento en el que tú y yo decidamos y decir, no más, Dios. Sí, la palabra de mi pastor, me sujeto, lo respeto, sí, lo amo, vengo, y la palabra de mi líder, de mis autoridades. Pero debe llegar un momento en el que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a conocerte porque te he encontrado y porque sé que eres el ser más maravilloso que pudo llegar a mi vida, y a partir de aquí yo quiero seguirme enamorando más de ti y quiero buscarte apasionadamente y quiero buscarte en las noches y quiero levantarme un tiempo antes para platicar contigo. Mira, la idea de ponerte estas frases va con jiribilla, porque es para que tú mismo no levantes las manos, o la mano, pero tú de verdad, o sea, date cuenta y di, yo de esas 10 frases, yo de esas 10 citas bíblicas que pusieron ahí, yo nada más le pegué a 2. O sea, no me digas, pero Dios sabe. Y sabes, eso no es casualidad. O sea, eso no es de que, no sé, ya vas a empezar, no seas religioso, ¿no? Algún día sí tengo tiempo de compartirte mi perspectiva de esa palabra. Créeme que Dios me ha enseñado tanto de ser religioso. Pero a lo que voy, Dios quiere hacer una historia contigo. Quiere iniciar y caminar contigo. Él lo hizo con sus discípulos. A partir de este milagro que sucedió, empezó a tener un inicio. La Biblia no registra si el maestresala lo siguió después de esto, si los novios lo siguieron después de esto, no registra nada.
Registra sí que sus discípulos decidieron creer en Él y seguirlo y servirlo. Y ellos pudieron encontrar, yo te lo puedo asegurar y la Biblia lo registra, tú lo sabes, día a día, semana con semana, momentos que los sorprendían y que les confirmaban que estaban en el mejor lugar, que estaban en el mejor camino, que estaban caminando al lado del Dios verdadero. Que el haber tal vez dejado a un lado su profesión, su oficio, por muy remunerable que ésta fuera, no se comparaba con el beneficio que significaba el caminar con Jesús. Tal vez ellos no dimensionaron que sus palabras, sus hechos, sus vivencias iban a trascender y más de 2000 años después tú y yo los íbamos a leer y nos iban a inspirar. Por ejemplo, el inicio de Pablo. ¿Cómo fue el inicio de Pablo? Duro, ¿no? Difícil. Se queda sin vista, cae al piso. Dios le tiene que hablar de una manera radical, porque Pablo era radical. Mira, Dios conoce nuestra personalidad, Dios conoce nuestra esencia, nuestro temperamento, y Él de repente va a tener encuentros con nosotros de acuerdo a esas personalidades. Yo les decía a los chavos el domingo, de repente sí te va a hablar con un silbo apacible, pero de repente te va a hablar en la tempestad, de repente te va a dejar sin vista y va a hacer que caigas al piso. Porque nos conoce nuestra esencia, Él nos formó, somos su diseño. Estas personas que deciden caminar con Jesús, estas personas que deciden creerle, no se equivocaron al decidir caminar con Él. Mientras iban creciendo y mientras iban madurando, tal vez sí, tomaron algunas malas decisiones. Te puse una frase de Pedro, ¿no? Que no, tú eres el Hijo de Dios, no, yo no te voy a negar, y de repente, ¿no? Minutos después o instantes después, pero él seguía caminando hasta el punto que escribió libros en la Biblia y que sirven de motivación, de inspiración para ti, para mí, y que pueden ser palabras que trastornen y transformen tu vida a algo, a algún propósito que Dios te quiere llevar. Algo que Dios ponía en mi corazón y quiero que te lo lleves es que la importancia, la prioridad con la que nosotros conocemos a Dios, el tamaño de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, el cómo visualizamos a nuestro Dios, depende o va a ser proporcional del nivel de conocimiento que tenemos de Él. Te lo voy a explicar de otra manera. Yo no sé nada, absolutamente nada, o tal vez datos mínimos. Por ejemplo, te voy a poner del deporte de rugby. ¿Has visto el rugby? Yo la neta, por más que veo, o sea, yo digo, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué todos hacen eso? Yo no puedo hablar de eso, yo no soy un experto, yo me declaro ignorante de ese deporte. Y así te puedo poner otros 10 o 12 temas en los que digo, yo no tengo una pizca de conocimiento de esos temas. No me interesa, si tú quieres, no me llama la atención. Crecí en una cultura latina, si fuera australiano pues tal vez sería algo raro, ¿no? Porque ahí es como deporte nacional, ¿sí? Sería algo raro que no lo supiera, pero soy latino, soy mexicano y no está fuera de mi contexto. Y por lo tanto yo no soy experto, yo no puedo hablar de ese tema. Cuando tú y yo no tenemos conocimiento de nuestro Dios, cuando tú y yo nos hemos tomado el tiempo, hemos apartado un instante, tiempos constantes de interesarnos de quién es nuestro Dios, de pasar intimidad con Él, de estar en su presencia, de llegar y desahogarnos, de buscar su pronto auxilio, de derramar nuestra vida, nuestra necesidad delante de Él. Si tú y yo no lo hacemos, créeme que el nivel de conocimiento que tú tengas de Dios va a ser mínimo. Y entonces, cuando alguien venga y te platique de cómo es Dios, esa es la imagen del Dios con la que tú vas a crecer. Y te vuelvo a repetir, en un inicio no está mal, porque sí hay gente que nos lleva ventaja cuando recién conocemos de Dios. Pero yo te podría hacer la pregunta, ¿cuántos de aquí tienen ya más de 5 o 10 años conociendo de Dios? ¿Cuándo fue su inicio? ¿En qué momento iniciaron con Él? ¿Es proporcional la cantidad de tiempo que ha pasado con la cantidad de conocimiento que tienes con Él?
la cantidad de no sé, de tiempo en oración, de tiempo en su presencia. Y sabes, no te lo digo a manera de juzgar, créeme, no va por ahí. Va a manera de hacerte ver una forma diferente y comenzar a decir, sabes que Dios, a partir de ahora, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como lo dijo Job. Yo había escuchado algo de ti. Yo había escuchado las prédicas de nuestro pastor que son muy buenas y así he tenido la idea de cómo eres tú, pero sabes, yo no me quiero conformar con eso. Yo quiero ir más allá, yo quiero más de ti. Yo por más que oigo testimonios, pastores, gente que usa a Dios de una manera sobrenatural, coinciden en estos puntos. En que una vez que dijeron, Dios me dio una palabra y yo desde ahí dije, y yo desde ahí creí, y yo dije, dejo todo, y yo lo hago, y casi siempre hay coincidencia con eso, y hablan de una manera apasionada, se quebrantan, y yo digo, Dios, ¿sabes? Yo quiero eso, yo quiero que eso suceda en mí, yo quiero que eso pase continuamente conmigo. Yo no quiero nada más limitarme al hecho de decir, este es Dios, funciona así, ven el domingo, que se llene tu tanque y que te alcance para toda la semana. No debe de funcionar así en ti y en mí. Y más si ya tenemos un tiempo considerable conociendo de Dios. Más si ya tenemos una historia que estamos construyendo con Él. Tú tienes que considerar esto. Si hubiera un libro que hablara de tu historia con Él, imagínate qué es lo que diría. Si un historiador se dedicara a poder redactar tus memorias, imagínate, tal vez tendría una página, no sé, ¿no? Tal vez nada más tu historia es de... ¿Sabes a qué voy? Porque, o tal vez tu historia nada más está llena más de quejas que de gratitud. Tal vez tus memorias podrían estar más, tal vez más de lágrimas que de gozo, que de fe. Porque tal vez el que, no, es que la hermana tal, el hermano tal me dijo, hizo, no quiso, y yo le hice caso y no me funcionó. ¿Sí me explico a lo que voy? Alguna vez escuché esto, que si nosotros nos metiéramos más con Dios, nos metiéramos más en intimidad en su palabra, los tiempos de consejería reducirían mucho más a los consejeros de la iglesia. Es verdad. Y no porque nunca no lo vayamos a necesitar. Dios declaró, no es bueno que el hombre esté solo. Y ese es un principio muy fuerte, porque ahí casi siempre se entiende como para hombre, mujer, esposa, ¿no? Los solteros digan amén, ¿no? Pero a lo que yo voy es que no nada más va en ese sentido, no nada más va para ese punto. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Es bueno que tú, si dependas, estés bajo autoridad de tu pastor, que hagas amistad en tu iglesia, que te rodees de gente que te puede instruir, de que estés metido en tu iglesia local, de que ahí te formes, de que ahí sirvas, de que ahí empieces a hacer confianza. Todo eso es muy bueno. Eso es insustituible. Pero lo que yo te estoy hablando es de una relación más íntima con Dios. Hace años un pastor que nos daba una enseñanza, nos decía, mira, él daba su sermón, daba su enseñanza y nos decía, bueno, si después de todo lo que yo te dije aquí, tú me crees al 100%, allá tú. Entonces yo me quedaba así, ¿no? Porque es tu obligación investigar y comprobar que lo que yo te dije es verdad y te lleva o te acerca más a Dios. Y esa es una realidad. Y eso va a marcar una diferencia. Eso va a generar el milagro. Eso va a convertir tu agua sucia, que no es potable, en vino. Eso va a superar tus expectativas. Muchas veces tal vez no va a ser inmediato cómo se convierte el agua en vino, porque yo te decía, Dios no actúa de la misma manera. Pero sabes, estás caminando y estás esperando en algo que va a sobrepasar lo sobrenatural. Lo que tal vez tus recursos, lo que tu amigo, lo que sea, lo que el dinero, lo que
tu seguridad te pueda dar, lo va a sobrepasar, porque es Dios actuando, porque Dios está metiendo ya la mano ahí y lo va a sobrepasar y te va a decir, ¿sabes qué onda? Espérate, porque yo voy a superar tus expectativas. Me imagino que cuando llevan el agua y se convierte en vino, el maestresala y ahí los discípulos dijeron, buenas noticias, que siga la fiesta, ¿no? Porque había un propósito en medio de eso. O sea, dice que la boda ya estaba avanzada y dice que ya no había vino. Y entonces, ¿cómo? Para el pueblo judío esto es importante. El vino representa varias cosas: el júbilo, el gozo, y representa un momento de alegría, de celebración. Y para ellos, que el que se les acabara el vino, no había coca sin azúcar o cosas de esas, ¿no? No, sí me explico. Y cuando el maestresala dice, ¿sabes qué buenas noticias? Y hoy Dios quiere dejarte esto. Él tiene buenas noticias para ti. Él quiere continuar su historia contigo. Él quiere que esa agua se convierta en vino. Él quiere nuevamente recordarte y decirte, sabes, si tú decides tener un inicio, si tú decides de verdad que tú y yo construyamos una historia, cosas sorprendentes van a pasar en tu vida. Tú vas a poder escribir frases como las que escribía Pedro, y tal vez no van a estar registradas en la Biblia, pero sí van a estar registradas en tus generaciones, y tal vez van a poder decir, yo me acuerdo que mi abuelo me leía el Salmo 23 y me decía cada vez que me llevaba a la escuela, ¿sí me explico? Y ellos se lo van a poder decir a sus hijos, y tenía esta frase, y eso sí está a tu alcance, el que tú y yo podamos vivir de esa manera, el que tú y yo podamos ser de bendición para los que vienen detrás, ser de bendición para nuestras generaciones, para los que van a tener un comienzo, para los que van a tener su inicio con Dios. Sí sabías eso, que tú y yo tenemos la responsabilidad en nuestras manos de que tal vez nos van a rodear personas a los que nosotros les vamos a dar su inicio con Dios. Wow, es increíble eso. Y si nosotros no estamos construyendo nuestra propia historia con Dios, eso es lo mismo que les vamos a proyectar a ellos. A mí me sorprende de repente la cantidad, no muchos, pero sí casos que de repente personas metidas todo el tiempo en la iglesia y que inclusive ejecutaban ministerios, y la forma de transmitirle a Dios a sus generaciones, de repente dices, ¿qué? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento viven así? ¿En qué momento se apartan? ¿En qué momento nunca se enamoraron de Dios? ¿Nunca lo conocieron en intimidad, en profundidad? Tal vez solamente el Dios que resuelve milagros. Me encanta una frase de Job que dice, ¿acaso el mal de Dios no lo vamos a aceptar? Cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y le dice, hey, ¿acaso lo malo de Dios no lo vamos a aceptar? ¿Nada más lo bueno? Y yo le digo a Dios, ¿qué? O sea, ¿cómo? Explícame más despacio esto. Porque la forma de actuar de nuestro Dios es diferente a la nuestra, a nuestro pensar. Pero mientras Él esté presente, todo va a estar bien. Él va a superar nuestras expectativas. Él va a sobrepasar lo que tú y yo entendemos. Atrévete. Es una palabra de desafío, de decir, yo quiero hacerlo. Yo quiero caminar una historia contigo. Yo no quiero tener 30, 60, no sé, cantidad de años que estés viviendo y decir, eso lo escribió ¿quién? Abraham, Isaías. Wow. ¿Sí me explico? Una palabra que tú puedas decir, ¿sabes qué onda? Dios me ha estado hablando, yo me metí en intimidad, me ha dado agua para convertirla en vino y yo puedo incluso dar esa buena noticia. Aquí hay bendición. La función del maestresala que él cumplió en ese momento, créeme, se puede ir hacia muchos lados, se puede ir hacia muchos sentidos. Él fue el que dijo que siga la fiesta, él fue el que dio el banderazo de decir, este tipo tiene algo, no sé, ¿no? Lo que él dice es verdad, no sé, algo así. Y te digo, yo hablo así de mi Dios y mi Jesús porque yo tengo mucha confianza con Él, de verdad.
A veces nosotros tomamos una porción de la Biblia en un contexto de decir, oh, irreverente, porque yo te puedo asegurar que la gente que estaba en ese lugar era tan irreverente porque era uno más en medio de ellos. ¿Para cuántos de aquí Dios es uno más en medio de nosotros? Pero cuando tú empiezas a ver las señales, tú empiezas a ver que no es uno más en medio de nosotros. Yo te puedo asegurar que Dios ha permitido que a tu vida lleguen milagros. ¿Cuántos de aquí levanten su mano? ¿Cuántos de aquí han recibido un milagro que dices, Dios, wow? O sea, no inventes, o sea, esto no es sencillo, esto no es fácil. Para que tú a partir de ahí puedas agarrar y decir, Dios, tú no eres uno más en medio de nosotros. Tú no eres alguien con el que hacía la par y como soy yo, no. Esto es un inicio, esto es un comienzo y esto es algo que quería dejarte en tu corazón. Es una palabra desafiante y créanme, es con todo temor y temblor, ¿no? Y es con toda la intención de sembrar esa inquietud y de decirte, no sabes los beneficios que pueden comenzar a pasar cuando tú decides iniciar verdaderamente con Él. Cuando tú decides verdaderamente decir, estoy aquí, voy a comenzar contigo, porque quiero que trascienda, porque quiero que esto signifique algo, que esto cambie la historia de mi generación, de mi familia, de mi casa, y que ahora sí el tamaño de tu Dios sobrepase tu entendimiento y mi entendimiento, y que ahora sí el tamaño de tu Dios pueda combatir cualquier diagnóstico, cualquier mala noticia, cualquier desesperanza, cualquier resultado negativo que tú esperabas y no fue así, algo que se está tardando, porque cuando tú conoces y cuando tú sabes que tu Dios es de un tamaño inimaginable y que Él no nada más puede convertir el agua en vino, tú puedes decir, yo puedo seguir firme, yo puedo seguir de pie, yo puedo seguir adelante. Y mira, no quiero terminar este tiempo sin preguntar a las personas que nos visitan por primera vez, que han venido aquí a este lugar, y decirte si te gustaría tener un inicio con Dios. Si tú nunca antes habías escuchado, nunca esto te había pasado por la cabeza de decir, ¿quién es Dios? O lo había visto en una pintura, no sé, me lo habían platicado así mis abuelos. Si tú nunca has hecho una oración que invite a Jesús a tu corazón para que puedas tener con Él un inicio, me gustaría que me lo indicaras con tu mano, porque me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien aquí que está por primera, segunda vez, que le gustaría hacer una oración? ¿Alguien aquí? Con su mano levantada, gracias, puedo ver. Alguien más que pueda decir, sabes, yo quiero iniciar contigo, yo quiero que transformes, yo quiero que haya un antes y un después en mi vida, antes de ti y después de ti. ¿Alguien más? Vamos a orar, mira, vamos a cerrar nuestros ojos todos como iglesia. Y vamos a hacer una oración breve, vamos a platicar con Dios y vamos a repetir esto. Ahí tú pon la sinceridad. Señor, yo te doy gracias porque